Buenas, soy el pastor Vladi y me da tanto gusto darle la bienvenida a una nueva porción de la sección semanal que por mandato apostólico, siendo nosotros una iglesia construida en la doctrina apostólica, y entonces por mandato apostólico, sábado a sábado, nosotros llegamos a ustedes con un mensaje de las porciones, de las 54 porciones en las cuales se lo lee a Moisés durante el año. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos dirija en esta oportunidad. Mi buen Dios, llegamos aquí con mucha alegría porque hoy nuevamente tenemos la oportunidad de hablar de tu palabra, de compartir de ti. Y con ello, Señor, pedimos tu gracia, tu favor y una revelación para todos los que aquí estamos de alguna manera asociados en aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada, si usted recuerda, vimos la porción de Balac. Siempre me gusta hacer un pequeño recordatorio de los temas que hemos visto. Y básicamente vimos dos cosas, como lo fueron el origen del concepto eclesía o iglesia, quejal en español, en hebreo, iglesia en castellano, sinagoga o eclesía, para ser más exactos, en griego. Y bueno, lo veíamos desde su primera aparición bíblica, que fue en el libro de Éxodo, y vimos cómo se mencionó en este momento. Balac veía una iglesia muy grande que estaba a punto de invadirlo. Y aterrizamos también con los conceptos humanos y bíblicos de lo que es bendición o maldición, que logramos ver que no eran lo mismo. Esta porción de hoy, Pinhas, Fines en castellano, que comprende desde el capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 30, versículo 1, tiene algunos subtemas que me gustaría compartirle ahora para luego, como es nuestra costumbre, empezar con la lectura de lo que veremos hoy. En primer lugar, vemos el tema de hoy que va a ser el celo de Pinhas. Ya veremos quién es Pinhas. Las nuevas asignaciones, es decir, los nuevos cargos para el ejército y la repartición de las tierras, cómo iba a quedar la repartición de las tierras. También el asunto de las hijas de Zelofehad, en hebreo, Zelofehad, creo que también así lo dicen en castellano. Vimos que Josué es llamado para ser el sucesor de Moisés, o veremos esto, esta porción lo cubre y es importante. Si usted la leyó, siempre motivamos a que usted pueda hacer una lectura completa y con el favor del Señor, año con año, iremos interpretando algunas cositas. Luego vemos la regulación de varias clases de corbán u ofrendas que pues representaban el acercamiento de Dios para con nosotros. Vamos a leer entonces en el libro de Bemidbar en hebreo, Números en castellano, en el capítulo 25, versículo 10, y hoy estaremos compartiendo desde la Nueva Versión Internacional, la cual dice de la siguiente manera: El Señor dijo a Moisés, versículo 11, Fines dice aquí, en hebreo Pinhas, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Fines que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación, reconciliación realmente sería la palabra más correcta, por los israelitas. Esta porción sería un poquito difícil entenderla si no tuviéramos el contexto de lo que está ocurriendo. Y es que a partir del consejo de Balaam, en castellano Bilam en hebreo, ese brujo que fue contratado por Balac para traer maldición, él les dice, hay una debilidad que puedes encontrar en el pueblo de Dios y es condúcelo a pecar, y entonces sucede el asunto de Baal peor.
Y a raíz de que ese asunto, el cual era que las princesas, las mujeres sacerdotisas de un culto idolátrico, prostitutas rituales, vinieron a prostituirse y a generar promiscuidad con los hijos de Israel, pues se desata una plaga y eso es lo que está ocurriendo. Y en medio de eso, un líder principal de la tribu de Shimeón, de Simón, Simri, toma a una midianita, Cosbi, y la lleva a su tienda para cometer este atroz hecho de tener relaciones promiscuas, idolátricas con ella. Y entonces Pinjas llega a donde están ellos y toma en un celo por el Señor, como lo hemos leído, él toma esta lanza y atraviesa a ambas personas en el mismo acto sexual que están cometiendo. Ahora Pinjas, y le vamos a llamar Pinjas porque este es su nombre correcto, era nieto de Aarón, es decir, él era hijo de Eleazar, como lo hemos leído. ¿Y quién era este joven en este momento? Quizás todavía es bastante joven, aunque ya estamos en los últimos meses de la travesía de los 40 años en el desierto. Este muchacho, este joven, su nombre se lo ha querido relacionar con la composición de dos palabras hebreas, P, que quiere decir boca, y Nahash, que quiere decir serpiente. Si usted busca un léxico, un diccionario de la escritura del hebreo, va a aparecer que esto es una palabra compuesta. Sin embargo, esta es una situación que no se practica en el hebreo. Normalmente los nombres vienen de una raíz. Entonces es muy fácil descartar esto y quizás por la fonética, por cómo suena, algunas personas pueden haber pensado que así es. Sin embargo, investigando, Pinjas tiene un origen, viene su nombre de una palabra egipcia, Paneas. Y este Paneas que al final llega como Pinjas y me sorprende que Eleazar, un sacerdote, haya nombrado a su hijo así, tiene un significado en egipcio. El significado es el negro, así con artículo. Ya esto nos estaría diciendo hoy no es tan políticamente correcto llamarle a una persona así. Es más, suena ofensivo y en algunos países hasta puede ser perseguido penalmente por este tipo de descripción. Sin embargo, en la escritura a Pinjas se lo llamó el negro y era un muchacho, era un joven. Entonces yo quiero que usted se sitúe cómo es que él están a la puerta de la tienda de comunión donde Dios ha hablado y están llorando, están lamentándose de lo que ha ocurrido. Él ve a un líder entrar para cometer un acto tan atroz. Él no se detiene a pensar en si él es apto, sino que algo viene sobre él y ese algo lo motiva impulsivamente a actuar, a tomar la justicia por sus propias manos. Nosotros hoy entendemos, podemos leer que fue una intención de Dios, es decir, Dios ejecutó un juicio sobre Zimri y este hombre Pinjas fue el encargado de llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué fue lo que vino sobre él? La escritura le ha llamado celo. Celo. La palabra celo es el primer concepto que yo quisiera ver con usted el día de hoy. Porque pienso que es importante aclararnos que no se trata de una inseguridad, que no se trata de un celo como lo tienen los humanos o lo tienen los animales, sino que la palabra quiná refleja o ilustra uno de los nombres y atributos de Dios que encontramos en la Escritura. Yo encontré algunos versículos en Éxodo, pero quiero mencionarle uno que está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, y vamos a leerlo desde la Nueva Biblia de las Américas, y dice así: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor.
porque el Señor está hablando de una descripción de quién Dios es. Y luego dice, Él es un Dios celoso. Y ahí le puse yo la palabra en hebreo, el Caná. ¿Qué quiere decir entonces esto de celo desde la perspectiva de Dios, si no es inseguridad ni falta de inteligencia como si fuera humano, sino que es algo que tiene que ver con Dios y nosotros respondemos, porque lo veremos en un ejemplo, que tiene que ver con la intolerancia que Dios tiene al pecado para nuestro bien. Es decir, es un aspecto de protección por medio del cual Dios tiene un trato con las personas para impedir que las personas se salgan de su pacto, se vayan de su protección. En el capítulo 3 de Proverbios, en el versículo 11, leemos que dice, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Y en el versículo 12 vamos a ver el celo del Señor. Y dice, porque el Señor disciplina a los que aman, como corrige un padre a su hijo querido. Y entonces esto ya nos habla de la acción protectora de parte de Dios para impedir que nosotros, como sus hijos amados, podamos salirnos del pacto. En el Evangelio hay una actuación del celo de Dios cuando el Señor, su majestad, el Mesías, el Redentor del universo, el Dios Todopoderoso, Jesucristo, Jesús, entra al templo y se da cuenta que ese lugar que ha sido destinado para la oración de las naciones, que ha sido destinado para las reconciliaciones, que por supuesto está pronto a desaparecer, está corrompido completamente y lo que se ha convertido es en un mercado y en un banco del primer siglo. Y él actúa ferozmente en su celo. Estaba el Señor, de alguna manera, viviendo lo que el Salmo 69:9 ya había predicho de él. Es más, cuando usted lee el Evangelio, se encontrará que dice para que se cumpliera la escritura que dijo, y esta es la que leemos ahora, el Salmo 69:9, el cual dice, porque el celo por tu casa me ha consumido. Yo le puse entre paréntesis, carcomido, socavado, y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Esto me recuerda una situación que estamos viviendo en nuestro país con las lluvias, y es que muchas veces una corriente de agua que empieza a pasar en alguna carretera puede llegar a socavar esa misma carretera. Esto se ve mucho en los países que no tienen tan buenas carreteras y que de alguna manera tienen mucho accidente demográfico, geográfico, como lo son las montañas. Y cuando esto se da, pues el paso cede. Entonces, este celo es el que está socavando a Dios para actuar en función de los que Él ama. Si a usted alguna vez le ha tocado vivir algo implacentero, si a usted alguna vez le está tocando vivir algún trato, no se desanime. Usted es hijo de Dios y uno de los nombres de Dios es el Cana, Dios celoso, el cual, en primer lugar, le envía su palabra, le envía maestros para que usted conecte su palabra, pero al no atender esto, muchas veces Él impedirá que nosotros pequemos, que nosotros nos salgamos del pacto, porque el celo del Señor es una intolerancia entonces hacia el pecado, hacia salirnos de ese pacto. Y esto claramente denota algo muy importante. Usted es hijo. Usted es hijo. Usted no es una persona ignorada. Usted es un hijo de Dios. El segundo concepto que quiero ver con usted en esta oportunidad es lo que en esta versión se tradujo como el pacto de la comunión o pacto de comunión.
en donde Dios le dice a Pinhas, mira, yo te voy a dar un pacto de comunión. Voy a releer el versículo 12. Dice, dile pues a Pinhas que yo le doy mi pacto de comunión. Ahora bien, cuando nosotros vemos la palabra Brit, que es lo que se logra traducir como pacto, en función de Dios, es mejor entenderla como un testamento, porque un pacto podría llegarse a pensar que es una interacción entre dos personas o más, es un acuerdo entre dos personas o más. Nosotros no pactamos con Dios, nosotros no podemos hacer acuerdos con Dios porque no traemos algo a la mesa, sino que Él nos da un testamento, nos da un pacto, es decir, nos da un juramento, nos hace una promesa. Y eso es precisamente lo que Dios le está diciendo a Pinhas. Como él actuó impulsado por Dios en este juicio que Dios le hizo a Zimri, Dios ahora le está eligiendo y le está otorgando un testamento de paz que esta Biblia ha traducido como comunión. Y el punto es que ese Brit, ese testamento, incluiría el sacerdocio para él y para sus descendientes. Ahora, me parece mucho, y voy a regresar a esto del sacerdocio, pero me parece muy curioso, que él haya adquirido un pacto de paz de ser sacerdote, porque evidenció la misma intolerancia que Dios ha tenido de una manera como lo hizo. Esto de ninguna manera es una motivación a alguno de nosotros a tomar la justicia por nuestras propias manos. En primer lugar, porque no vivimos un régimen de la Torá, y esto estaría fuera de lugar, sino que vivimos en países que son... me parece que el término correcto es no laicos, ¿verdad? Entonces no aplicaría acá, pero que sepa usted que el celo se puede aplicar predicando con misericordia, compartiendo uno de estos estudios con misericordia y sobre todo teniendo en cuenta cómo estamos viviendo nosotros hoy en día y cómo Dios nos está pidiendo volver a Él de esa manera. Así que no estamos fomentando el ir a justiciar a otros, sino el saber que esto es algo personal, pero es importante saberlo, y que algunas veces Dios pondrá en su boca algunas palabras de ir y decir cosas que tal vez no sean tan fácil. Pero esto me lleva entonces al tercer y último concepto que quiero entregar en esta oportunidad. Y si usted leyó cuidadosamente Números, Bemidbar 25:13, se va a dar cuenta que le hizo una promesa de sacerdocio supuestamente eterno. Leamos lo que dice la Nueva Versión Internacional, por medio del cual, se refiere al testamento, él y sus descendientes, dice, gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. Él dice que defendió su honor celosamente y que hizo reconciliación por los israelitas con este acto que Dios lo llevó a hacer hacia Zimri y hacia Cosbi. Ahora, si nosotros leemos esto así, un pacto eterno, esto representa un problema. Y no solo de semántica porque estamos viendo el principio y el sacerdocio de Pinhas también se acabó. Algo eterno solo Dios, porque no tiene ni principio ni final. Entonces, algunos otros lo han traducido como un sacerdocio perpetuo o para siempre, y podemos entender que tampoco se trataba de eso. El último de los descendientes sacerdotales de la línea arónica murió en el siglo III a.C., Junio IV creo que se llamaba,
Y a partir de ahí fueron sacerdotes ilegítimos, aunque se hacían llamar por los nombres de los antiguos, fueron sacerdotes ilegítimos los que usurparon y ocuparon el lugar del templo, del segundo templo de Jerusalén. De hecho, y esto es muy curioso, el último sacerdote que hubo en el templo, justo antes de su destrucción en el año 70 de nuestra era, se llamaba Pinhas ben Samuel, es decir, Pinhas el hijo de Samuel, pero no tenía una relación con Pinhas. Entonces preguntamos, si Dios le prometió un pacto perpetuo supuestamente, o un pacto para siempre, como lo traducen algunos otros, entonces Dios faltó a su promesa. Esto nos debería de preocupar porque todas sus promesas dependen de su palabra y de que Él las cumpla. ¿Y qué certeza tenemos nosotros de que si Dios le faltó a Pinhas, no nos va a faltar a nosotros también? Y esto entonces se despeja muy fácilmente cuando nosotros analizamos lo que significa la palabra Kehunat Olam. Kehunat Olam, que traducido han puesto sacerdocio perpetuo u eterno. La palabra Olam viene de una raíz Alam, que significa lo escondido. Por lo tanto, cuando encontramos la palabra Olam sin ningún otro condicionante, entendemos que lo que se está refiriendo es a un tiempo escondido. Es un tiempo a que solo Dios sabe cuándo será ese tiempo. Si la escritura le llegara a agregar Leolam Vaed, entonces esto sí es para siempre. Pero lo que Dios prometió con este juramento de paz, de comunión, como lo tradujo la NBI, no es otra cosa más que una larga duración, pero era una duración limitada, que solo Dios sabía para cuándo era, porque un día Él sería el Corbán, Él sería el sacerdote, Él vendría a reemplazar este sacerdocio, es decir, la descendencia de Pinhas tendría esto como límite. Y bueno, lo tuvo un poquito antes de esto, un poquito antes de que el templo se corrompiera, y quizás Dios les salvó de esa corrupción que se da desde el siglo III antes de Cristo. Pero es importante que nosotros conectemos que Dios le dio la promesa a Pinhas de que iba a ser por un largo tiempo, y si somos congruentes y hacemos un poquito de números, cerca de 1000 años duró el sacerdocio de Pinhas y de sus hijos. Pero es que este iba a acabar. Por eso esa promesa, por eso ese pacto de paz que significaba el sacerdocio, importante, ese pacto en función del sacerdocio de Cristo Jesús sería el pacto antiguo, y el nuevo sacerdocio de Cristo Jesús sería el nuevo pacto. Y este ya es un término que seguramente, si usted ha escuchado o leído el Evangelio, cualquiera de sus libros, se recordará que ya suena familiar, ¿verdad? El antiguo y el viejo pacto. Yo quiero aterrizar esta enseñanza en lo que está escrito en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero quiero que tengan en mente entonces que el antiguo pacto, hablando de sacerdocio, se referiría al pacto entregado a Pinhas, mientras que el nuevo pacto se refería al nuevo sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús, el Mesías, que ofreció su sangre, que ofrece su sacrificio por nosotros, por usted y por mí, y que vino a reemplazar el pacto antiguo, y que, dicho sea de paso, tomando la cosmovisión del libro de Hebreos, la carta de Hebreos es muy interesante porque la mayor razón de que se haya escrito es de que Jesús ya había venido. El templo seguía en pie, se piensa que se escribió en el año 60, unos 10 años antes de que el templo fuera destruido, pero muchos creyentes en Jesús todavía seguían yendo a hacer sacrificios, y el
El escritor está claro que ese pacto es el antiguo. Leamos, porque quiero hacerle una última conexión. Hebreos 8:6 dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, es decir, al pacto de Pinjas y de sus descendientes. Ese es el nuevo pacto. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Por supuesto que así es. Versículo 7. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo que si la administración de Pinjas, de las ofrendas, hubiera sido perfecto. ¿Y qué sería ser perfecto? Que esto trajera vida eterna, que trajera regeneración a la mente, que no solo hubiera significado el perdón de los pecados, pero que hubiera significado la capacidad de dejar de pecar. Esto no ocurre en el primer pacto, en el pacto de Pinjas, pero sí que va a ocurrir en el pacto con Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo para vivir en la santidad. Adelantando unos versos, el versículo 13 dice, al llamar nuevo a ese pacto, el de Jesús, ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece está por desaparecer. Lamentablemente, algunas personas, no sé si en ignorancia o malintencionadas, quisieron colocar la Torá acá. Y nosotros decimos que la Torá no va allí. La Torá son las promesas. La Torá, la ley de Dios son las promesas. La ley de Dios son las competencias de Dios. La ley de Dios encierra algo mucho más. Incluso encierra este pacto que se le dio a Pinjas. Pero lo que está diciendo es que el pacto antiguo, el que estaba por desaparecer, era el que se le había dado a Pinjas. Y está diciendo, está por desaparecer. Y por eso es importante el momento que se está viviendo, el contexto. Porque si los judíos que han creído en Jesús van a sacrificar todavía al pacto de Pinjas, con los animalitos, Pablo les está alertando, señores, esto está a punto de desaparecer. Queridos hermanos, la Torá del Señor es la intención del corazón de un Padre amoroso para usted y para mí, de que podamos vivir como Él vive, de que podamos ser como Él es. Y el viejo y nuevo pacto no se refiere a ella, se refiere al sacerdocio. El sacerdocio que dejó de estar vigente cuando Jesús murió fue el de Pinjas, fue el arónico. Se acabó. Claro, todavía no desapareció sino hasta el año 70. Y no va a volver a aparecer, no por la voluntad de Dios. Quizás habrá alguien que lo manipule y lo haga, pero no volverá a aparecer. Porque Cristo Jesús fue constituido sumo sacerdote de un mejor y superior pacto, un nuevo pacto. Esto es lo que quería compartirle. Antes de retirarnos, yo le invito a darse un vistazo por nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, a suscribirse. Tenemos muchas publicaciones que estamos seguros les pueden enriquecer en su vida creyente, y también a darse una visita por nuestro canal de YouTube, en donde usted encontrará muchísimos más estudios. Tenemos prédicas de más de 10, 12 años, más de 320 por ahí creo que vamos. Y tenemos varios estudios que hemos ido llevando secuencialmente por mucho tiempo, como el de Gálatas, el de Marcos, este mismo estudio. Y estamos seguros de que usted crecerá por ello. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto.